Hola, bienvenido una vez más al podcast El Dios que sorprende. Hoy estaremos leyendo Grandeza en el Servicio. Es el podcast del día de hoy. Grandeza en el Servicio, basado en el libro de Marcos capítulo 10. El ser humano por naturaleza quiere ser grande, destacarse por encima de los demás. Cuanto más alto uno llegue en sus estudios, sus títulos, su trabajo, su posición social e incluso su posición en la iglesia, más grande y digno de alabanza y honores será. Pero Jesús nos enseña un camino más excelente y, como casi siempre, contrario al pensamiento del ser humano. Dos de los discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, que eran hermanos, le piden a Jesús que cuando esté en su gloria, los deje sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda, que eran las posiciones de mayor honra delante de los reyes y soberanos. Querían estar al lado del Señor, ser reconocidos como grandes y poderosos, pero estaban errados. Tenían la mente del mundo, porque en el reino de Dios no es así. Jesús aprovecha para enseñarles y también a mostrarnos lo que la verdadera grandeza significa. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¡Qué afirmación tan perturbadora y contundente! ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Entonces, seamos siervos aquí y ahora. ¿Cómo puede ser eso? Nuestra respuesta está en Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Verbo, el Creador del universo, el Rey de reyes y el Señor de señores, el Príncipe de paz, el que da la vida y es la vida misma. Él no vino para ser servido, aunque tenía todo el derecho, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. La grandeza no está en el reconocimiento ni en el ministerio que uno realiza. Está en servir a Dios al servir a los demás. Tu grandeza está ligada a tu humillación y a tu servicio. Y tu servicio tiene que hacerse primero por amor a Dios y para Dios. Cuanto más lo conozcas a Él y su amor por ti, más vas a amarlo y más vas a querer servir a los demás. Que todo tu servicio en la iglesia o fuera de ella sea hecho con humildad, con alegría y de corazón, sin buscar la alabanza o el beneficio personal. La grandeza no está en el reconocimiento ni en el ministerio que uno realiza. Servicio es sinónimo de obediencia, pero servicio es sinónimo de amor. El reconocer a Dios por la grandeza de su soberanía, por el poderío de su palabra en nuestra vida, a través del servicio, nos hace conocer un ejemplo claro de conducta y de hábito que Jesús mostró cuando estuvo en esta tierra. Él vino a servir por amor. La palabra clave aquí es no querer figurar y tratar de ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Cuando tú y yo fuimos elegidos por Dios para servir en cualquier área que nos haya llamado el Señor, no es porque nosotros hayamos decidido,
sino porque Dios nos vio atentos entre todos los que estaban allí y dijo, tú estás atento, tú estás atenta a mi voz, y te he dotado de cualidades y virtudes para que las desempeñes en mi obra por amor a mis almas. Quiero pensar que el ejemplo más genuino que nos dejó Dios a través de Jesús es que el servicio es por amor, que el servicio es darle ese lugar que solo a Cristo le pertenece. Cuando el servicio nos desgasta, cuando el servicio hace que nuestra condición de afecto al otro sea ocupar una posición y figurar, como decía, estamos perdiendo la meta. Estamos desviando nuestros pasos hacia lo que no es el servicio. Despojarnos de nuestra humanidad determina que cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida a Cristo, rendir lo que somos, ofrecer nuestros dones, entregar nuestra sonrisa y nuestras lágrimas, nuestras congojas a Cristo, porque el servicio también es proceso y es prueba. El amor de nosotros será pasado por fuego y será visto ante los ojos del alfarero para ver si estamos listos y dispuestos. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Fueron las veces que Cristo repitió esa pregunta y que resonó en la cabeza, en el corazón, en el alma de Pedro. ¿Por qué me pregunta tanto el maestro si lo amo? Sí, Señor, yo te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Esa insistencia de parte de Dios no era hacer sentir mal a Pedro, sino provocar en Pedro conciencia. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos su obra? ¿O lo estamos haciendo con otra intención? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Verdaderamente me amas? ¿Cuál es la intención de tu corazón al ocupar un lugar en un ministerio? ¿Cuál es la intención de tu caminar, de tu hablar, cuando compartes, cuando llegas a la iglesia, cuando estás en un cargo ministerial? ¿Cuál es la intención? La palabra de Dios es muy clara y lo que busca en nosotros es provocar limpieza de corazón. Lo que busca es tener nuestros pies firmes en que el único de recibir la gloria y el único por el cual hacemos las cosas son para Dios. La grandeza en el servicio, según la palabra de Dios en Marcos 10, y me gustaría que me acompañaras, dice que el Señor claramente nos deja el ejemplo de poder conciliar nuestro amor con Él, con la humildad, con el servicio, con el poder decir, entonces Él se sentó y llamó a los 12 en el versículo 35. Y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En el versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Recibir a Jesús en la inocencia, en lo genuino, como recibir a un niño y no impedirle que se acerque a Cristo, es cuando esos pequeñitos que no conocen del Evangelio, cuando esas personas que han sido lastimadas
por otros que en el nombre de Dios dicen enjuiciar, dañar, cerrar las puertas y el espacio en un púlpito, en un asiento, en una banca de una iglesia. No nos creamos dueños de una iglesia, de un templo, de una infraestructura. No nos creamos dueños de las almas. La grandeza de Dios es despojarnos y decir, esas almas son de Cristo. Y decir, mi servicio es no ser piedra de tropiezo. Mi servicio es darlo por el otro. Porque si Dios ha llamado atentamente tu corazón y te ha invitado a que tú y yo seamos parte del gran reino, del ministerio, de la obra, del evangelismo, de cualquiera que sea la función en la que Dios te haya llamado, siempre tengamos el cuidado de tener en nuestra mente y decir, ¿esto te agrada? ¿Esto es lo que quieres que yo haga? El ministerio que has puesto en mis manos ha tenido el cuidado y ha crecido para tu gloria. Te he puesto en primer lugar en cada una de las cosas que he dado para ti en labor del evangelio. Pregúntate cuál es el objetivo y cuál ha sido el propósito por el cual tú te has levantado con la gracia de Dios en un ministerio. Aprovecha el tiempo, y si tú no asistes a una iglesia y si tú no estás en un ministerio, pero estás conociendo de la palabra a través de este podcast, a través de alguien que te haya compartido de Jesús, dile al Señor, yo quiero servirte, yo quiero conocer tu grandeza en las cosas que yo haga, ayudar a mi prójimo allá afuera, al que está necesitado en las calles, al que clama por un amigo en un hospital, al que clama por alguien cuando lo han dejado solo, al que pone la mirada con misericordia, al que gime por anhelo de amor. Señor, ayúdanos a poder ser grandes para ti siendo pequeños, porque alguien dijo, yo no soy digno de quitarle ni las correas de las sandalias del Señor Jesús, porque yo no soy digna de estar aquí, pero es por la gracia de Jesús, por la gracia de su evangelio y por el llamamiento del Espíritu Santo que estamos aquí. Atesoremos el privilegio de ser hijos de Dios, pero amemos y nos aferremos a que el servicio que hacemos para Dios sea solamente para Él, y que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, sirva para edificar, para sanar, para levantar. Y cuando sientas que tu nombre es el que está resonando por encima del nombre de Cristo, detente, nos detengamos, busquemos la unidad entre nosotros, busquemos como iglesia, como hermanos, trabajar para el reino de Dios. Esto no es una disputa de posición, esto es entronar a Cristo en nuestro corazón y en el de aquellos que tanto necesitan de Cristo. Y verán verdaderamente que son míos, dice el Señor, si están unánimes, si somos uno en Jesús. Gracias por estar con nosotros hasta el final de este podcast. Espero haya sido de mucha bendición para tu vida y te pido que puedas compartir este podcast con tus conocidos y que sigas en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Hasta la próxima. Dios te bendiga.